Saludos, en esta oportunidad vamos a trabajar con nóminas en Excel. Para eso ya tengo en la hoja valores la tabla valores legales vigentes, la cuales estaremos utilizando estos valores más adelante, y además tenemos también la tabla salarios, que ya desde la celda E2 hasta F8 en este caso le asigné el nombre de referencia por nombre de salarios. Lo único que hacemos es asignar la palabra y presionar enter. De esa manera ahora este rango de celdas que tengo seleccionado siempre me puedo referir a ella con el nombre de salarios. Ok, entonces nos vamos a la hoja nómina. Lo primero que vamos a determinar es el salario de, en este caso, el trabajador de acuerdo a la categoría a la que pertenece. Para eso vamos a utilizar entonces la función consulta B, la cual tiene la siguiente estructura. Lo primero que vamos a determinar es el valor buscado, en este caso va a ser B4, punto y coma, matriz a buscar en este caso, como ya le coloqué a las celdas desde E2 hasta F8 de la hoja valores el nombre de salarios, entonces esa va a ser mi matriz, punto y coma, y me dice el indicador de columnas. En este caso quiero extraer la columna 2, punto y coma, y falso para coincidencia exacta. Lo que quiere decir esta fórmula es lo siguiente: en este caso él va a buscar el valor de B4 en el rango salarios y va a extraer la columna 2. Si por ejemplo el rango que yo tengo acá seleccionado de salarios tuviera 3 columnas o tuviera 4 columnas, entonces yo podría extraer las otras columnas. Siempre cuando hacemos una selección para la función consultar B, esta sería la fila 1, perdón, la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Para este caso, como yo necesito extraer en el ingreso o el salario, entonces le pido que me extraiga la columna 2. Por eso entonces aquí asigno un 2. Ahora, el utilizar las referencias por nombre me garantiza a mí el poder arrastrar esta fórmula sin que me muestre errores. El segundo punto dice de la siguiente manera: validar la columna días trabajados para que solamente permita valores entre 0 y 31. Para eso lo que hacemos es entonces seleccionar primero las celdas a las cuales quiero validar y me voy a la barra de menú datos, validación de datos. De esta manera entonces yo le voy a decir que solamente me permita números enteros y en los datos entre mínimo 0 y 31. Como mensaje de entrada podemos mostrar de la siguiente manera: y lo que hacemos es entonces copiar el mismo mensaje y le damos en aceptar. De esta manera, cada vez que yo seleccione una celda, entonces me va a aparecer ese cuadro diciendo que solamente se permiten valores entre 0 y 31, lo cual quiere decir que en este caso, si presiono 32, me va a aparecer un mensaje de error diciendo que solamente se permiten ciertos valores. Ok, entonces vamos a asignar los días que trabajó en este caso cada trabajador. Vamos a suponer los días y ahora vamos a establecer el sueldo. Me dice sueldo, solo se cancelan los días trabajados. En este caso vamos a determinar, utilizando el salario, vamos a determinar cuánto sería el sueldo. Para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente: igual vamos a dividir el salario entre 30 días, eso lo colocamos entre paréntesis, y el resultado entonces lo vamos a multiplicar por los días que trabajó. Si yo quiero redondear estos datos a 0, en este caso lo que hacemos es lo siguiente: en la parte de delante de la fórmula entonces vamos a asignar la fórmula redondear, abrimos un paréntesis, punto y coma, y le digo que los números decimales es a 0. Cierro paréntesis y enter. De esa manera entonces él me asignó, o más bien me redondeó los valores a 0. Aquí lo que puedo hacer es arrastrar. Ok, vamos a establecer entonces cuánto es el auxilio de transporte. Me dice que el auxilio de transporte se cancela a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos y de acuerdo a los días trabajados. En este caso vamos a establecer a cuánto equivalen 2 salarios mínimos. Para eso entonces multiplicamos la celda C2
por 2 para establecer entonces cuántos son 2 salarios mínimos. Me dice que son 1.171.000 pesos. Entonces, los trabajadores que entran dentro de esta categoría son hasta la categoría 5. Es decir, desde la categoría 1 hasta la categoría 5, entonces tienen derecho al subsidio de transporte. La categoría 6, como devenga más de 2 salarios mínimos, entonces no tiene derecho a subsidio de transporte. Para eso vamos entonces a utilizar este valor que está aquí y vamos a colocarle como referencia por nombre de transporte. Ahora esta celda se llama transporte. Entonces vamos a utilizar una función si. Igual si la categoría, que en este caso es B4, es menor a 6, quiere decir que tiene derecho a auxilio de transporte. Lo que tenemos que hacer allí es lo siguiente. Vamos a dividir transporte entre 30 días y ese resultado entonces lo vamos a multiplicar por los días que trabajó, porque bien dice que él solamente tiene derecho o se cancela de acuerdo a los días trabajados. Entonces lo que hicimos fue dividir transporte, que son 75.500 pesos, entre 30 y lo multiplico por 4. Punto y coma. Si esto no se cumple, el valor si falso quiere decir que si la categoría es mayor o igual a 6, entonces él no tiene derecho a subsidio de transporte, por lo tanto asigno un 0, cierro paréntesis del sí y enter. De esa manera entonces ya establecí si tiene derecho o no tiene derecho a subsidio de transporte. En este caso, como Susana es de categoría 6, entonces no tiene derecho a subsidio de transporte. Vamos entonces a redondear esta fórmula. Para eso entonces colocamos redondear en la parte del frente, asignamos un punto y coma acá al final y le coloco que me redondee a 0 decimales. Cierro paréntesis y enter, y entonces vuelvo a arrastrar. Ok, entonces vamos a establecer el valor de las horas extras trabajadas. Me dicen que las horas extras se calculan teniendo en cuenta la hoja valores. Para eso entonces ya le asignamos como referencia por nombre, en este caso a extra diurna el nombre de ED, a extra nocturna le asignamos el nombre de EN, a dominical festiva diurna es EDFD, y en este caso a extra dominical festiva nocturna EDFN. Lo que hicimos fue asignarles referencia por nombre de las iniciales. Esto nos ayudará entonces a simplificar mucho las fórmulas que vayamos a aplicar aquí en la hoja nómina. Entonces lo primero que tenemos que realizar es dividir o establecer a cuánto le sale la hora a cada trabajador de acuerdo al salario que tiene. Para eso lo que hacemos es lo siguiente: vamos a dividir su salario entre 30 días. Aquí ya sabemos a cómo le sale el día a cada trabajador, pero para establecer la hora entonces vamos a dividirlo entre 8 horas, que son las normales. Aquí extraemos entonces el valor de la hora y entonces a eso le multiplicamos el excedente, el porcentaje del excedente, que entonces es ED, es decir, extra diurna. Y a su vez este resultado lo voy a multiplicar por las horas que el trabajador realizó, en este caso la columna G4. Ahora vamos a establecer, vamos a entonces a redondear también esta fórmula. Para eso entonces aquí aplico redondear, aplico un nuevo paréntesis, aquí un punto y coma y le asigno el número de decimales a 0. Cierro paréntesis y enter. Las nocturnas es básicamente lo mismo. Lo que hacemos es igual dividir el sueldo entre 30 días. Ese resultado lo vamos a dividir entre 8 para establecer la hora. Y a su vez ese resultado
lo vamos a multiplicar entonces por extra nocturna, que es EN. Y al ya saber el porcentaje o a cómo le sale cada hora, entonces sencillamente lo que hacemos es multiplicarlo por las horas que me trabajo nocturnas, en este caso es H4. También volvemos a redondear a 0, que abro un paréntesis, punto y coma, asigno 0 posiciones decimales y enter. Y lo que hago es arrastrar. Para las festivas diurnas y festivas nocturnas lo que vamos a hacer es a copiar la misma fórmula, pero en este caso lo único que cambiaría es que lo va a multiplicar en este caso por extras dominicales festivas diurnas. Luego arrastramos y acá lo vamos a multiplicar por extras festivas nocturnas, EDFN. Entonces vamos a establecer el total de horas extras, lo cual es igual a la suma desde K4 hasta N4. Y vuelvo y arrastro. Me dice que el total de vengado es igual al sueldo más auxilio de transporte más el total de valor de horas extras. Entonces vamos a colocar que es igual al sueldo más el auxilio de transporte más el total de horas extras, que en este caso sería esta celda. Le damos enter y arrastramos. Vamos a establecer el primer descuento de la salud. Me dice: salud es igual a total de vengado menos auxilio de transporte y de acuerdo al porcentaje de la hoja valores. Entonces vamos a irnos primero que todo a la hoja valores para asignar referencias por nombre. Entonces vamos a colocarle el porcentaje de aporte a salud, la inicial de o la referencia por nombre de aporte a salud, y en este caso de aporte a pensión vamos a asignarle AP, que significa aporte de pensión. Eso, como les comentaba, nos ayuda a simplificar mucho las fórmulas que vayamos a aplicar. Entonces, salud es igual al total de vengado, que es esta celda, menos el auxilio de transporte, esta celda, y este resultado entonces lo vamos a multiplicar por el porcentaje, en este caso de aporte a pensión a salud, que es AS, aporte a salud. Y aporte a pensión me dice que es total de vengado menos auxilio de transporte y de acuerdo a la hoja de valores, entonces es igual al total de vengado menos el auxilio de transporte, y este resultado entonces lo voy a multiplicar por AP, que corresponde a aporte a pensión. Vamos entonces a redondear a 0 decimales y vuelvo y arrastro. Ok, vamos a establecer entonces el fondo de empleados y el sindicato. Me dice que el fondo de empleados es el 2% del total de vengado, entonces es igual al total de vengado, lo multiplicamos por el 2%. Arrastramos. Y el sindicato me dice que es el 1% del total de vengado para las categorías 4 y 6 y del 0,5% para las categorías 1 y 3. Entonces aquí tenemos que establecer una fórmula condicional. Si vamos entonces a utilizar las categorías, si la categoría a la que pertenece el señor o la señora o el trabajador es mayor o igual a 4, entonces se le va a cobrar el 1% de descuento. Entonces es el total de vengado por el 1%. De lo contrario, quiere decir que entonces pertenece a las categorías 1, 2 y 3. Y si es así, entonces se le va a descontar el total del total de vengado el 0,5%. Cerramos paréntesis y enter. Entonces vamos a establecer el total de descuentos. Aplicamos la función suma de estas celdas. Ok, entonces por último hay que establecer a cuánto es el neto a pagar, y para eso entonces es la resta de el total de vengado
menos el total de descuentos. Vamos entonces a mostrar unos datos que tengo acá. Vamos a darle clic derecho, mostrar, para trabajar otras fórmulas adicionales. En este caso vamos a establecer mediante la función max cuál fue el máximo de los salarios. Vamos con la función min a establecer cuál fue el sueldo menor y vamos a sacar el promedio, igual promedio, seleccionamos los datos, enter. Ok, ha sido entonces todo por hoy, espero que les haya gustado, nos veremos en otra oportunidad. Adiós.